Humberto Morales rechaza la sanción impuesta a María Elena Foronda. Escuchemos lo que viene señalando en conferencia de prensa. Votación que ha llevado adelante, afianzado en su mayoría dictatorial el fujimorismo. Nosotros permanecemos unidos. Voy a dar pase, dicho esto, voy a dar pase a la congresista María Elena Foronda y luego al congresista Marco Arana para que se dé mensaje al país. Adelante, congresista. Señores periodistas, colegas parlamentarios de la bancada del Frente Amplio, en primer lugar, quiero comunicar al país mi absoluta indignación por lo que acaba de suceder al haberse aprobado sin fundamento jurídico, sin apego al marco normativo, sin apego al marco procedimental del propio Congreso de la República, al haberme dado estos 120 días de suspensión. Se señalan muchas mentiras y la primera es de que yo había contratado a mi asistente. Ningún congresista tiene la capacidad de contratar a nadie. Lo que los congresistas hacemos es proponer para su contratación y pasan por el filtro de la administración del Congreso de la República en función del marco normativo vigente. Cuando contrataron a esta persona de parte del Congreso, ya había cumplido su pena. Por lo tanto, estaba rehabilitada para poder trabajar. Lo dice la propia Constitución Política y lo dice el marco normativo. No existe ninguna obligación en el reglamento del Congreso de la República para que los congresistas hablemos o demos a conocer la vida privada de quienes contratamos. Por lo tanto, no se ha infringido ninguna norma ni tampoco ningún artículo del Código de Ética. El artículo que señalan que he infringido, que es el artículo 1, que habla de la falta de transparencia, cuando en ningún momento he negado que esta señora había pasado por una sentencia. ¿No hubiera sido falta de transparencia haber dicho que no conocía nada? ¿Por qué tener que negar lo que ha sido parte de una realidad en nuestro país? Nosotros desde el Frente Amplio zanjamos totalmente contra cualquier forma de terror, del MRTA, de Sendero Luminoso y también del terrorismo de Estado. Aquí se ha tratado tendenciosamente por algunos medios de comunicación que han hecho seguimiento y también dentro del Congreso de articularme con un pensamiento del terror, lo que me parece absolutamente irresponsable, lo que dijo el congresista Miyashiro, lo cual descarto totalmente. Yo he sido una persona víctima de la violencia política, como muchos inocentes en cárcel, y yo sufrí 13 meses de detención privada de mi libertad y pasé por tribunal sin rostro. Y después de 13 meses dijeron, disculpen, nos hemos equivocado. Y así como yo, muchas personas. ¿Por qué razón? Por la defensa de los derechos ambientales en contra de la industria pesquera en mi ciudad de Chimbote. Por lo tanto, señores, esta generación de una imagen de terror a la izquierda no es nada más que el intento desesperado de ocultar actos de corrupción y blindaje que sí se están dando dentro del Congreso. ¿Quién me acusa? El congresista Becerril. Y de verdad que es un galardón viniendo de quien viene. No tiene ninguna autoridad moral para afirmar lo que dicen. Yo reto a quien tenga la información sobre mi trayectoria profesional y personal que lo ponga por delante, pero con pruebas, no con diatribas, no con insultos, no con suposiciones. Y por lo tanto, la afirmación de un Estado de Derecho requiere una reconciliación real. Si a alguien le tenemos que pedir dar explicación, son a las miles de víctimas de la violencia que ha habido. Y quizás el desatino, porque sí reconozco que pudo haber un desatino en mi parte, es haber puesto este tema dentro de un Congreso que no está en la capacidad de analizar e iniciar un proceso de reconciliación real, sin diatribas y sin insultos. Todos los argumentos expuestos por los fujimoristas, les pido por favor, revisen el video del Congreso. No van a encontrar ningún argumento, ni técnico, ni legal, ni ético, que suponía una suspensión.
El día de hoy se consolidó la arbitrariedad. Se consolidó la arbitrariedad en contra de una militante del Frente Amplio, del cual me honro mucho en representar con valentía. ¿Será acaso porque hemos iniciado una lucha frontal contra la corrupción? Porque hemos hecho denuncias, y ustedes lo saben, contra las empresas petroleras que han querido entrar al mar, y la denuncia que hemos presentado sobre el tema de los casos de corrupción en Callao, 222 folios que lo hemos entregado el día de hoy, y donde hay crimen organizado articulado un movimiento Chimpún Callao. Hermano, primo hermano del fujimorismo. ¿Será por eso? Por esa razón, señores, yo estoy en la mejor disposición de poder conversar con ustedes, demostrar ante la opinión pública quién soy. Siquiera pregúntenlo para poder demostrar. Quiero al final de contestarles, por favor, con mucho gusto, y dejar en el uso de la palabra a mi colega, el congresista Wilber Rosas. Prensa acreditada en el Congreso, realmente estamos con toda la serenidad del caso, pero también observando la arbitrariedad y el abuso del fujimorismo. La congresista Foronda es una permanente, denuncia permanentemente la corrupción en el Congreso. Es miembro, además ha sido la que ha propuesto la Comisión Investigadora del Callao. Sin embargo, a ella denuncia nada menos que una persona que tiene acusaciones por corrupción, una y varias. Estoy hablando del congresista Becerril. El congresista Becerril, quien ha denunciado a la congresista María Elena Foronda, ahora que está investigado por muchos delitos y no es acusado por el Congreso, sino acusado por los fueros jurisdiccionales, no tiene ningún tipo de sanción. Sin embargo, una persona que denuncia permanentemente ahora ha sido sancionada por el fujimorismo. Esa es la verdadera cara del fujimorismo. Sanciona a la gente honesta, transparente, pero no sanciona ni a los chávaris, ni a los Becerriles, a nadie de ellos. ¿Cuánta gente hay allí que se han hecho denuncia por narcotráfico, por tráfico de influencias? En sus filas están nada menos que gente que está colaborando, que tienen colaboración eficaz. Eso significa que han cometido delitos. Sin embargo, están junto con nosotros. Pero hasta la fecha, ningún sancionado. Pero una persona honesta, como María Elena Foronda, ahora ha sido sancionada. Eso es una medalla para nosotros del Frente Amplio. Esa sanción se ha convertido para nosotros en un logro, un triunfo de que nada menos que los corruptos tengan que sancionarnos. Y por lo tanto, vamos a seguir luchando. Si no podemos luchar en el Congreso, están las calles y nuestro pueblo que nos ha nombrado y nos ha elegido a nosotros. Estamos ahí. La bancada del Frente Amplio es una bancada que estatutariamente, en su ideario, en su programa político, señala claramente que es una bancada política, derecho humanista, ecologista, socialista, que señala claramente cuál es el norte que queremos para el país, un país reconciliado con justicia y con democracia. Por eso nosotros no hacemos ninguna concesión al terrorismo, que causó más de 60.000 muertes de peruanos y de peruanas, la mayor parte de ellos quechua hablantes. Por eso es que nosotros no hacemos ninguna concesión a la corrupción que le ha robado miles de millones de dólares, aunque algunos de los corruptos se suiciden o amenacen con hacerlo. De ninguna manera. Lo que ha ocurrido hoy día en el Congreso es que efectivamente ya habían venido dando sanciones a la congresista Foronda cuando, por ejemplo, se le impidió presidir la Comisión de Derrames Petroleros que había pedido el Frente Amplio. Se le impidió presidir la Comisión de Investigación del Callao que justamente había pedido el Frente Amplio. Ese tipo de sanciones ya venían ocurriendo, como ocurre, por ejemplo, cuando nosotros defendemos derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas, cuando defendemos los derechos de los trabajadores, cuando nos enfrentamos a los corruptos. Aquí ustedes son testigos. ¿Qué nos llaman? Terroristas. Y ahora se ha querido usar una decisión que en el mejor de los casos podía haber generado una amonestación en la medida en que hubieron víctimas del terrorismo, víctimas del MRTA o del Sendero Luminoso. Pero de ninguna manera violentar, además, el propio procedimiento que tenía que seguirse hoy día. Hoy día tuvo que votarse primero
el informe de la Comisión de Ética, que decía 60 días. ¿Qué hicieron? Se impusieron con su mayoría para que primero se voten los 120 días. Y luego, en el debate, han tratado de impedir que hablemos. Y no con argumentos legales, éticos o políticos, sino como ustedes han sido testigos, con el insulto. Porque cuando en el Frente Amplio decimos terrorismo nunca más, o como cuando ha dicho alguna congresista de Fuerza Popular que los que cometieron actos de terrorismo se pudran en la cárcel, eso vale para Abimael Guzmán, vale para el señor Polay, como vale para el señor Alberto Fujimori y para el señor Montesinos. Sin embargo, aquí hay doble rasero. Y por eso el Frente Amplio no se va a dejar intimidar. La congresista María Elena Foronda no se va de vacaciones. La congresista María Elena Foronda, con o sin curul, como cualquier otro congresista del Frente Amplio, porque han tratado también de, por ejemplo, desaforar al congresista Wilber Rosas y a quien le habla, acusándonos de corruptos. ¿Quién hacía la denuncia? El Fujimorismo y el señor Becerril. Es decir, aquí el señor Becerril hace la denuncia y aquí el señor Becerril convoca al voto del Fujimorismo para que se imponga de manera autoritaria y abusiva. Nosotros les decimos claramente, en la bancada del Frente Amplio, nuestra palabra es acción. Nuestra consecuencia no se negocia. Nuestros principios de luchar por un país con justicia social, con democracia verdadera, con respeto de derechos laborales, por justicia ambiental y contra la corrupción va a seguir firme, aquí en el Congreso o en las calles. Será en la tribuna escolar, será en el centro de trabajo donde nos toque, para decir siempre que este país que queremos y que amamos y que esta historia que hubo de violencia en el país tiene que ser superada con justicia. Lo que hemos visto hoy día en términos políticos es el anuncio que el Fujimorismo hizo hace 3 semanas. ¿Cuál fue su anuncio? Que ellos regresaban a sus raíces del albertismo y del vladimirismo. Y eso es lo que han hecho hoy día. Han llegado a ser consecuentes con su acuerdo de que el gobierno corrupto, el gobierno violador y genocida de derechos humanos, que fue el de Alberto Fujimori y Montesinos, es el que ha vuelto hoy día a votar. Y por eso se han indignado cuando les hemos recordado hoy día que lo que están haciendo es cometiendo un acto arbitrario. De cara a las víctimas del terrorismo, sea del terrorismo subversivo, sea del terrorismo de Estado, el Frente Amplio siempre será solidario y siempre exigirá justicia sin doble rasero, sin doble medida, como hoy día lo hemos visto en el caso del Fujimorismo. Muchas gracias. Bien, en la conferencia de prensa del Frente Amplio, tras la sanción de 120 días a la congresista María Elena Foronda, brindando una conferencia de prensa aquí y sentando posición en torno a la decisión que ha tomado la representación nacional. Humberto Morales, en el uso de la palabra. Todos los argumentos que han dado mis compañeros de bancada son argumentos sólidos frente a la diatriba y al insulto del fujimorismo. Nosotros anunciamos esto al país. Muchas gracias. Buen día. Ha concluido entonces la conferencia de prensa, Omar, amigos televidentes, con respecto a la sanción de 120 días a María Elena Foronda, congresista acusada de haber contratado a una condenada por terrorismo, Nancy Madrid, y que esto ha originado una denuncia en la Comisión de Ética Parlamentaria que finalmente ha derivado en esta sanción. Está respondiendo también preguntas de la prensa. Vamos a escuchar qué dice la congresista Foronda. Sobre la contratación de personas que han generado un proceso de habilitación ha sido en el marco estricto de la conferencia de la congresista María Elena Foronda, que ha sido ya suspendida por el Parlamento Nacional por 120 días por el caso de contratar a una persona que había cumplido su sentencia por filiación terrorista. Vamos a seguir escuchando a la parlamentaria. En este sentido, frente a ni falta ética ni falta legal. ¿Volvería a contratar? Creo que no, señorita, definitivamente no. Porque creo que no estamos preparados como país para poder entender que cualquier persona rehabilitada tiene el derecho de tener acceso a una vida pública. La Constitución lo dicen las propias normas. Si no, borremos lo que dice la Constitución política, eliminemos las normas, pongamos a todo el mundo en el paredón y volvamos una sociedad polarizada y de odio. Nosotros creemos en la justicia integral y reparativa. Gracias.